Si no estás bajo una piedra, seguramente te has enterado de un levantamiento, entre comillas, o algo extraño que sucedió en Rusia o mejor dicho, el fin de semana, entre el 23, 24 y parece haber terminado el 25, pero creo que eso es adelantarse a los hechos. Creo que todavía esto va a traer cola. Pero si no sabes qué sucedió, te lo explico muy brevemente. Un grupo militar privado, vamos, unos mercenarios que trabajan para el gobierno ruso, para ser exacto, que trabajan directamente para Putin, en nombre, por supuesto, de los intereses rusos, se le ha, entre comillas, pues ignorado a Putin ciertas órdenes. Es mucho más grave porque abandonó posiciones de la retaguardia en las fronteras bélicas con Ucrania, tomó una ciudad a 200 kilómetros de Moscú, tomó literalmente, aunque en teoría no hubo enfrentamientos, así que visitó amistosamente, lo que es un eufemismo para decir, pues tomó sin mayor enfrentamiento militar las posiciones militares dentro de una ciudad cercana, relativamente cercana, son 200 kilómetros a Moscú, y exigió la destitución del ministro de Defensa. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué alguien se le ocurriría alzarse contra el gobierno que lo contrata y exigirle tomando una ciudad y desconociendo su pues cadena de mando? Bueno, lo primero, la idea de mercenarios no es algo nuevo, ha existido en la historia de la humanidad desde siempre. Maquiavelo, y por eso coloco la imagen de Putin mirando a Maquiavelo, pues hace o hizo durante sus estudios varios ejemplos históricos en donde unos mercenarios contratados a favor de un gobierno terminan quedándose con el territorio. Es decir, en donde por una traición terminan quitando al príncipe que los contrató y terminan ellos gobernando. O en el peor de los casos, terminan abandonando al príncipe que les paga porque creen que la guerra está perdida, que es necesario perder la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Me dice Maquiavelo que él afirma que el príncipe tiene que defenderlo siempre con sus propios soldados. Cuando tú te vas con mercenarios, pues históricamente estos terminan siendo cobardes. No creo que pues, el batallón Wagner, que es como se le llama a este grupo paramilitar, sea efectivamente tan cobarde, pero por lo menos sí puedo decir que parece muy pragmático al salir de pues el gobierno, el tutelaje ruso directo. A ver, les explico. El conflicto entre Yevgeny Prigozhin y el ministro de Defensa ruso es que el ministro de Defensa, que leyó bien a Maquiavelo, dice, mira, una fuerza mercenaria en territorio ruso y con armas dadas por nosotros es muy peligroso porque en algún momento se nos puede voltear u huir, irse de, vamos, dejar de obedecer nuestras órdenes. Por consiguiente, hay que desmontar el tamaño a lo que el grupo mercenario Wagner llegó, dirá el ministro. ¿Qué significa eso? Que entre 25,000 a 50,000 soldados en el mayor de las ideas se le atribuye a este grupo, a Wagner, a este grupo de mercenarios. Ahora, el ministro dice, quiero absorberlos y que formen una división dentro del ministerio. Eso significa que ya no van a tener un jefe supremo. Ya no sería Yevgeny Prigozhin el líder de, pues, de ese grupo, sino que lo serían pues la burocracia rusa, iba a decir soviética por la costumbre, la burocracia rusa. Esto no cayó bien. Y por supuesto, pues dijo, no nos vamos a unir. Se calculan que hoy en día las fuerzas de Wagner oscilan entre 20 y 25,000. Ahora, ¿le declaró Wagner la guerra a Putin? No. ¿Putin le declaró la guerra a Wagner? Sí. La idea de mercenarios en suelo ruso con tanto tamaño que puedan competir con algunas fuerzas o ramas directas del ejército ruso, pues puso nervioso a los políticos con toda la razón del mundo. Así, continuando un poco con Maquiavelo, él me decía que si el cabecilla del grupo de mercenarios era bueno, iba a querer sustituir al príncipe o al presidente o al dictador para colocarse él. Y si era malo, también. Es decir, de una u otra forma siempre va a terminar pues con una traición.
Y literalmente eso fue lo que dijo Putin. Varias personas dijeron que esto es una pantalla de humo, que somos engañados por los medios occidentales, bla, bla, bla. Sin embargo, esto que estoy publicando acá y aparece es la página directa del presidente ruso. Tanto que pueden ver, y aquí estoy colocando el enlace de donde estoy tomando esta información. Y va a colocarlo aquí como pues enlace destacado aquí abajo, como comentario destacado, y van a colocar, o voy a colocar los enlaces que estoy pues comentando de fuentes directas rusas, incluyendo Russia Today, la página oficial del Kremlin o de la presidencia rusa, e incluso una pues página de pues izquierda, de prorrusos totales. Del 24 de 23, la página oficial del presidente ruso, es decir, del Kremlin, dice literalmente lo siguiente, lo que es extraño si todo esto es un invento occidental o esto es una bomba de humo. A ver, me dice, me dirijo a los ciudadanos de Rusia, al personal de las Fuerzas Armadas, a los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los servicios de seguridad, y a los soldados y comandantes que ahora luchan con su posición de combate, rechazando los ataques enemigos y haciéndolo heroicamente. Voy a saltar para dejarlo solamente lo que me interesa. También me dirijo a aquellos que fueron arrastrados a esta aventura criminal. ¿A cuál aventura criminal, amigo prorruso, si es que esto es falso? Porque es que a Putin lo pagó la CIA, a Putin lo paga CNN para que digas tonterías. Me dice entonces Putin en su página oficial, como discurso oficial de la nación rusa, me dirijo a aquellos que fueron arrastrados a esta aventura criminal a través de engaños o amenazas y empujados al camino de un crimen grave. Un motín armado. ¿Qué sucedió exactamente en Rusia? Un motín armado. Palabras de Putin. Si usted no me cree a mí y cree que obviamente creo cuentos de camino o como muchos escribieron que soy tonto porque creo que pues al presidente de un país se le puede hacer un golpe de Estado. ¡Oh! Sorpresa, en mi país hubo 4 golpes de Estado y posiblemente en Rusia hace no mucho, si usted tiene buena memoria, ha habido varios golpes de Estado. Es decir, de la desintegración de Rusia o la Unión Soviética a algunas posiciones que pues llevaron a la toma del poder de Putin. Pero bueno, eso para alguna gente parece que es sorpresa que haya golpe de Estado o intentos de golpe de Estado. Pues esto creo que fue un intento. Y me dice, saltando un poco su discurso, por lo tanto, cualquier acción que divida a nuestra nación es esencialmente una traición a nuestro pueblo, a nuestros camaradas de armas que ahora luchan al frente. Este es un cuchillo en la espalda de nuestro país y nuestra gente. ¿Qué cosa? El motín del grupo Wagner, 22,000, vamos a ponerlo pues con menores cifras, 18,000 personas armadas que acaban de desconocer la voz de mando del presidente de una nación. Vamos, en cualquier lugar te van a decir que eso no es un motín, es un intento de golpe de Estado. Ojo, abortado antes de llegar a la capital. Así que veamos qué ha sucedido. Putin recuerda cómo en 1917, pues unos golpes de Estado terminaron enfrentando en una guerra civil, pues a Rusia. Y dice, no permitiremos que esto vuelva a suceder. Protegeremos a nuestro pueblo y nuestro Estado de cualquier amenaza, incluso la traición interna. ¿A quién le está hablando Putin? Digo, a los amigos prorrusos. ¿A quién le habla Putin? Digo, ¿qué periodista de CNN le pagó a Putin para que dijera este discurso? A los que nos enfrentamos esencialmente es una traición, literalmente es lo que dice Putin. Las ambiciones infiltradas y los intereses personales han llevado a la traición. Traición que le dijo pues Maquiavelo hace 5 siglos atrás, que los mercenarios siempre lo hacen porque quieren el poder o porque tienen cobardía o porque no tienen intereses más allá que su propia vida y el dinero. Han llevado a la traición contra nuestro pueblo y la causa común por la que los soldados y comandantes del grupo Wagner, oh Dios mío, ha nombrado a la soga en la casa del ahorcado. No es a cualquier grupo, no es a un grupo élite de la OTAN a quien está señalando. No, está llamando al grupo Wagner que luchaban y morían hombro con el ejército ruso junto con nuestras unidades y tropas. Los héroes que liberaron Soledar y Artimosh, pueblos y aldeas en Donbass, lucharon y dieron sus vidas por bla, bla, bla. Su memoria y gloria han sido traicionadas por aquellos que intentan organizar una revuelta y empujar al país hacia la anarquía y el fratricidio. Una vez más, cualquier revuelta interna es una amenaza mortal para nuestro Estado y nuestra nación. Es un golpe para Rusia, para nuestro pueblo. Nuestras acciones para defender la patria de esta amenaza serán duras.
todos aquellos que conscientemente han elegido el camino de la traición, planteando un motín armado y tomado el camino del chantaje y el terrorismo, serán inevitablemente castigados y responderán a la ley y nuestro pueblo. Las Fuerzas Armadas y otros organismos gubernamentales han recibido las órdenes necesarias. Ahora se aplican medidas antiterroristas adicionales en Moscú. También se tomarán las medidas resueltas para estabilizar la situación en Rostov-on-Don. Aquellos que organizaron el motín y tomaron las armas contra sus camaradas han traicionado a Rusia y serán llevados ante la justicia. Insto a quienes están siendo arrastrados de este crimen a que no cometan un error tan fatal y trágico, sino que tomen la única opción correcta: dejar de participar en acciones criminales. Ahora pregunto, ¿por qué una persona tan avispada y tan inteligente para mantenerse en el poder, como ha sido Putin en todos sus, pues ya diría, varios lustros que tiene el poder ruso, por qué dejó o por qué estimuló la creación de un Wagner o de un grupo mercenario tan gigante? Bueno, porque terminó siendo de alguna u otra manera lo que se llamaba la Guardia Pretoriana, es decir, su grupo militar que iba a obedecer a su patrono comercial. Sin embargo, durante el enfrentamiento armado, pues los militares, es decir, los que realmente son militares de la Unión de Rusia, les plantean la cara y le dicen: miren, no podemos ganar una guerra con dos cabezas diferentes de nuestros soldados, necesitamos un solo mando. Y pues parece que la jugada no le salió bien a Putin. No pudo mantener dos cabezas mandando dos grupos militares diferentes, en donde un grupo militar se negaba a darle las armas como lo necesitaba o lo pedía el otro. Y bueno, terminaron simplemente abandonando a Putin hasta ahora. ¿Por qué se logra evitar que esto, hasta ahora, quiero que quede claro, hasta ahora, porque no creo que esto se haya terminado, creo que esto pica y se extiende unas 2 o 3 semanas más para ver el resultado final? Hasta ahora, ¿qué sucedió? Lukashenko, presidente de Bielorrusia, intercedió y le dio espacio pues al grupo Wagner para que pues pudiera abandonar Rusia e irse a países donde ellos tienen pues bases militares. Es un grupo mercenario, tiene países que lo necesiten o fuerzas armadas no reconocidas como países que lo soliciten, pues ellos van y prestan su servicio, entre comillas. Bueno, resulta que esto se publica también el 24 de junio. Wagner, el grupo, acepta poner fin a la insurrección según las palabras del presidente bielorruso. Evgeny Prigozhin acordó detener su marcha sobre Moscú y evitar un baño de sangre. Algunas personas han especulado que todo esto es una bomba de humo y lo que hicieron fue trasladar al grupo Wagner de un punto de la frontera a la más cercana capital de Ucrania. Pero esto no parece muy real porque haber creado toda esta parafernalia debilita a las fuerzas militares en sus posiciones rusas y no implicó jamás llevar las tropas en su totalidad hacia un lado, sino que incluso todavía el Ministerio de Defensa ruso está pidiendo a los que son todavía activos de Wagner que se queden con ellos y formen parte del ejército. No es váyanse 25,000 hombres al frente bielorruso. No es esa la propuesta, por lo menos que haya salido a la luz pública. Vuelvo y repito, ¿puede ser esto una estrategia? Bueno, lo dudo muchísimo, pero no lo puedo negar, no tengo información privilegiada, como creo que ninguno de nosotros la tiene. Es posible, lo pongo muy en duda, pero muy en duda que esto sea una estrategia militar, porque la movilización de todas esas tropas sería muy evidente para, pues, Bielorrusia es mucho más grande que la frontera cercana a Kiev. Así que si colocan las tropas de Wagner en la frontera cercana a Kiev, a Ucrania, es muy probable que los ucranianos y la OTAN lo sepan. Así que la idea del efecto sorpresa se desvanece de forma inmediata. Por ende, no creo que esta sea realmente el fin de esto. Ahora, ¿qué sucederá? No lo sé, no lo puedo saber. Lo que sí sé es que yo creo que volveremos a las enseñanzas de Maquiavelo y volveremos a entender que un Estado no puede tener nunca dentro de su suelo a fuerzas mercenarias muy grandes. Deben tenerlas controladas, 2,000, 3,000 hombres, de tal manera que puedan ser incapaces de tomar posiciones reales dentro de un país. Simplemente sirvan de tropas auxiliares, de ayuda o de control o de ejercicios en territorios externos. Pero ¿por qué Putin o por qué alguien quiere usar tropas auxiliares? Fácil. Porque si viola derechos humanos, los responsables son los, mercenarios.
las empresas, nunca el gobierno, a pesar de que actúan realmente a favor o por solicitud del gobierno, lo que es igual. Utilizar mercenarios en campos de guerra o en el exterior sirve a los países para lavarse las manos y decir, yo no hice eso, lo hizo esa empresa y ese grupo de sujetos. Vamos, como esa en las películas que te dicen, si son capturados nosotros negaremos cualquier relación. Bueno, eso es exactamente el propósito del uso de grupos mercenarios. Por supuesto, además de tener habilidades especiales o pues permite saltar la cadena de mando tradicional para un país para evitar pues depender solo de un grupo armado que sean los militares. Es decir, hay muchos intereses en los estados que no tengan unas buenas instituciones de tener grupos mercenarios. Lo que vuelvo y repito, así que negar la existencia de esto es absurdo, es realmente tonto creer que esto es un montaje, que no veo ningún beneficio real porque la operación ha quedado descubierta. Sí van a llevarlo a la frontera y no a una posición neutral de Bielorrusia. Además, hoy en la mañana, porque este video lo estoy grabando el lunes 26 de junio, hoy en la mañana el ministro de Defensa aparece en la frontera pues, con Ucrania, en teoría. El fiscal general dice que todavía siguen los estudios para ver si se abre, estudio quiere decir investigación, investigación penal en causa en contra de Prigozhin por sus acciones en el motín armado. Y no sabemos qué va a pasar, porque puede en algún momento el grupo Wagner volverse a levantar en armas hasta que el grupo Wagner no haya sido desmantelado y sacado de Rusia. Decir que esto se acabó es apresurado por cualquiera. No creo que esto, pues, sepamos realmente cuál va a ser el fin de esto. Creo que Putin ha quedado totalmente mucho más su posición en peligro porque sin los grupos Wagner, que sea su mano derecha directo, va a depender solamente de los militares de la nación rusa. Los militares de la nación rusa en un momento en guerra en donde han perdido pues bastantes hombres en el intento de conquista de Ucrania, pues puede tener impopularidad el presidente actualmente. Y el hecho que muy pocas personas salieron realmente a impedir los movimientos Wagner es un llamadero de atención para los militares y para pues, el líder ruso Vladimir Putin. En fin, esto es lo que hay, mi opinión personal. Esto fue un motín armado, como lo dice el propio presidente Putin, que las consecuencias aún no la vemos, aún no la podemos saber, que no sabemos si realmente el grupo Wagner se va a ir tranquilamente de Rusia, aún no está fuera de Rusia. Y bueno, falta un poquito más de horas. Creo que este video voy a volverlo a actualizar en una semana y les informo qué pasó en Rusia realmente. Es todo por hoy y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.